Era una noche serena en medio del Océano Pacífico. Las estrellas brillaban como diamantes sobre el cielo oscuro, y el vaivén de las olas murmuraba secretos antiguos. A bordo de un pequeño barco de investigación, un joven científico contemplaba el horizonte. Pero no era el cielo lo que le fascinaba, era el abismo que yacía bajo sus pies. ¿Ya sabías que más personas han pisado la luna que el fondo de nuestro propio planeta?, se preguntó en voz baja. Sí, aunque suene increíble, el fondo del mar sigue siendo más desconocido que el espacio exterior. Y la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que hay más allá del límite, donde la luz desaparece, donde la presión aplasta, donde ningún ojo humano ha llegado jamás? ¿Por qué, con toda nuestra tecnología, satélites e inteligencia artificial, no hemos sido capaces de explorar la mayor parte de nuestro propio mundo? Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu visión del planeta. No estamos hablando de leyendas ni ciencia ficción. Estamos hablando de un océano real, que cubre más del 70% de la Tierra y que permanece en un 90% inexplorado. Un lugar donde la presión puede destruir un submarino como si fuera una lata vacía, donde criaturas indescriptibles habitan en la oscuridad eterna, y donde los secretos más profundos de la vida aún aguardan, escondidos a pocos kilómetros de ti. Pero antes de sumergirnos, hagamos un ejercicio de imaginación. Cierra los ojos un instante. Imagínate en una playa. Caminas hasta la orilla. Sientes la arena húmeda entre los dedos de los pies. La marea acaricia tus tobillos. Te sumerges. El agua cubre tu cuerpo. Ahora, sigue bajando. 10, 20. La luz se debilita. 40 metros, el límite del buceo recreativo. Tu cuerpo empieza a notar el peso del mundo. 90 metros. Pasas la altura de la Estatua de la Libertad. 100 metros, la luz se apaga. 400. Bienvenido a la oscuridad total. 1000, 2000, 3000 metros. Y el fondo aún está lejos. 11.000 metros. La profundidad de la fosa de las Marianas. Y tú acabas de llegar al punto más profundo del planeta. Pero, ¿y si te dijera que ni siquiera eso es seguro? Sí, ni siquiera podemos afirmar con certeza cuál es el punto más profundo de la Tierra. Porque el fondo del mar es, irónicamente, el lugar menos conocido del hogar donde vivimos. Una paradoja brutal, lo más cercano, y a la vez lo más inaccesible. Y hay un porqué, o mejor dicho, muchos porqués. Razones que combinan física, historia, biología, tecnología y miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a la presión, miedo a lo desconocido. La ciencia tiene un nombre para este temor, talasofobia, de talasa, que en griego significa mar, y phobos, miedo. El miedo a los océanos profundos, el miedo al abismo, el miedo a esa parte de la realidad que aún no hemos podido conquistar. Y tal vez, más allá de las criaturas abisales, lo que tememos verdaderamente es enfrentarnos con nuestra propia ignorancia. Explorar las profundidades del océano no es solo un desafío físico, es también un desafío filosófico, porque en ese descenso no solo se hunde el cuerpo, se hunde también la soberbia humana. Descendemos hacia un espejo negro que refleja todo lo que aún no comprendemos. Durante siglos conquistamos tierras, montañas y desiertos. Alcanzamos el cielo, pusimos los pies en la luna, lanzamos telescopios que observan galaxias a miles de millones de años luz, y sin embargo no hemos podido cartografiar ni siquiera el suelo de nuestro propio planeta. De hecho, el planeta Marte, con su atmósfera hostil y su soledad cósmica, está mejor mapeado que los océanos de la Tierra. Increíble, pero cierto. Y eso tiene consecuencias, porque si el fondo del mar sigue siendo un misterio, ¿cuántas formas de vida desconocidas se esconden ahí? ¿Cuántos ecosistemas intactos? ¿Cuántos recursos que podrían revolucionar la energía, la medicina, la tecnología o provocar nuevas guerras? Tal vez la solución a nuestras crisis futuras esté sumergida a miles de metros de profundidad. Y aún no lo sabemos. En este video vamos a emprender un viaje
Una expedición hacia el abismo, no solo en metros, sino en significado. Vamos a descender juntos, a romper la superficie y a descubrir por qué, a pesar de todo lo que hemos logrado como especie, aún no sabemos casi nada sobre el fondo del mar. Porque el océano profundo no es solo un lugar, es un símbolo, es un límite, y es la última frontera que nos queda aquí, en la Tierra. ¿Estás listo para sumergirte? Imagina que pudieras nadar directamente hacia abajo, sin límites, sin interrupciones. Lo haces lentamente al principio, sintiendo aún el calor del sol sobre tu espalda. Pero en cuestión de segundos, la luz empieza a desaparecer. El mundo cambia. La claridad azul se transforma en un gris opaco. Y luego, en oscuridad total. Esa oscuridad no es un simple cambio visual, es una frontera física, un umbral donde la vida, como la conocemos, deja de tener sentido. Desde la costa, un ser humano puede sumergirse algunos metros sin dificultad. Quizás 5, quizás 10, si tiene buen entrenamiento pulmonar. Pero a los 20 metros, la presión ya comienza a hacer su trabajo. Oprime el pecho, colapsa los oídos, reduce la movilidad. A los 40 metros, el límite del buceo recreativo, según la Asociación Profesional de Instructores de Buceo, ya se requiere un equipo completo, entrenamiento técnico y una concentración absoluta. Pero eso no es nada. En los 90 metros, por ejemplo, estarías a la misma profundidad que la Estatua de la Libertad sumergida por completo. A los 100, el sol ya no penetra con claridad. La oscuridad se adueña del entorno y lo que era mar abierto se convierte en un mundo extraño y hostil. Ahora imaginemos algo más profundo. El récord mundial de buceo libre ha alcanzado poco más de 300 metros, una profundidad equivalente a la altura de la Torre Eiffel, pero invertida bajo el agua. Para lograrlo, el cuerpo humano debe soportar una presión equivalente a más de 30 veces la presión atmosférica normal. Es un desafío que va mucho más allá de la fuerza física. Se trata de una lucha directa contra las leyes naturales del entorno. Pero incluso a esa profundidad, no hemos llegado ni al 5% del camino hacia el fondo del océano. Porque a partir de los 1000 metros, entramos oficialmente en una zona llamada batipelágica. El nombre proviene del griego batis, que significa profundo. Y profundo aquí no es un adjetivo romántico, es un grito de advertencia. En esta región no hay luz. La temperatura desciende hasta los 4 grados Celsius y la presión supera los 1000 kilogramos por cada 6,5 centímetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, imagina el peso de un todoterreno aplastando cada centímetro de tu piel. Esa es la razón por la cual ningún cuerpo humano podría sobrevivir aquí sin la protección de un submarino de alta tecnología. Y aún así, todavía nos encontramos apenas en el umbral. Descendiendo más, llegamos a la zona abisal, entre los 4000 y 6000 metros. Este es el dominio de las criaturas más extrañas jamás registradas, peces que brillan en la oscuridad, seres que flotan como espectros y estructuras anatómicas diseñadas para sobrevivir a la presión total del abismo. Aquí habita el infame Melanocetus johnsoni, también conocido como pez linterna, popularizado por su aparición en la película Buscando a Nemo. Este animal ha desarrollado un sistema de bioluminiscencia. Emite luz en medio de la oscuridad absoluta, no para ver, sino para engañar y atrapar. Y cuando pensabas que ya no podía haber más profundidad, llegamos al reino final, la zona Hadal, que se extiende desde los 6000 hasta los casi 11000 metros. El nombre Hadal viene de Hades, el dios griego del inframundo. No es casual. Este es el lugar donde reina el silencio eterno, donde la presión es tan brutal que la mayoría de los materiales comunes serían pulverizados instantáneamente. El punto más profundo jamás registrado se encuentra en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. Se estima que su profundidad alcanza los 10.984 metros, más que la altura del monte Everest desde el nivel del mar. Llegar ahí no es solo cuestión de valentía, es una proeza de ingeniería. En 1960,
Los exploradores Jacques Piccard y Don Walsh fueron los primeros humanos en descender hasta el abismo, a bordo de un sumergible llamado Trieste. La cápsula tardó más de 4 horas en llegar al fondo, y estuvo solo 20 minutos allí antes de iniciar el ascenso. Más de 50 años después, en 2012, el director de cine James Cameron, sí, el creador de Titanic y Avatar, repitió la hazaña en solitario. Su sumergible, llamado Deep Sea Challenger, fue construido para resistir presiones extremas, con tecnología que parece salida de una película de ciencia ficción. Desde entonces, solo 27 personas en toda la historia han llegado a esas profundidades. En comparación, 12 personas caminaron sobre la Luna entre 1969 y 1972. Es decir, por décadas era más probable encontrar un ser humano en otro cuerpo celeste que en el fondo del mar de nuestro propio planeta. Pero, ¿por qué es tan difícil? La respuesta no es solo la presión o la oscuridad, es también el aislamiento. Cualquier misión hacia el fondo marino exige recursos enormes, años de preparación y tecnologías específicas. La comunicación es limitada. El margen de error es nulo. Y a diferencia del espacio, aquí no hay órbitas limpias. Hay paredes de roca, gases comprimidos, corrientes submarinas y zonas completamente inestables. Además, el propio mar es una barrera psicológica. La talasofobia, el miedo profundo al océano, no es un capricho. Es una reacción ancestral ante lo que no podemos ver ni controlar. Y el fondo del mar es la manifestación absoluta de lo invisible. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, el deseo humano de explorar no ha cesado. Cada vez se desarrollan nuevos sumergibles, más resistentes, más autónomos. Se han construido sondas, se han enviado robots, y el conocimiento ha avanzado, pero el abismo sigue ahí, esperando que tengamos el coraje y la humildad de seguir descendiendo. El deseo de descender hacia las profundidades marinas no es nuevo. Desde hace siglos, los seres humanos miran el mar no solo como una superficie que separa continentes, sino como un velo que oculta secretos insondables. Y para levantar ese velo, hemos tenido que recurrir a lo mejor de nuestra capacidad intelectual, la ciencia, la ingeniería y la imaginación. Todo comenzó, de algún modo, con Arquímedes, en la antigua Grecia. Su principio del empuje, la fuerza que permite que los cuerpos floten en un líquido, es la base de toda tecnología flotante, incluidos los submarinos. Fue una idea simple, pero revolucionaria. Si el peso del agua desplazada es mayor que el del objeto sumergido, éste flota. Si es menor, se hunde. A partir de esa lógica, se construyó el sueño de conquistar las profundidades. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci dibujó uno de los primeros prototipos de una nave submarina. Aunque nunca se construyó, el concepto abrió las puertas a la posibilidad real de sumergirse sin depender del cuerpo humano. Casi un siglo más tarde, en 1620, el inventor neerlandés Cornelius Drebbel creó un artefacto funcional, el primer submarino de la historia. Era rudimentario, una barca recubierta de cuero impulsada a remo y conectada a la superficie por tubos que permitían el paso del aire. Pero funcionó, y con ello se activó una carrera que continuaría por siglos. Durante los siglos XVII y XVIII, los diseños de submarinos evolucionaron lentamente. Las primeras versiones modernas comenzaron a surgir en el siglo XIX, movidas por aire comprimido y más adelante por motores de combustión. Pero fue con la llegada del siglo XX, y particularmente con las dos guerras mundiales, que los submarinos se convirtieron en piezas clave del poder militar. Los U-boats alemanes, por ejemplo, causaron estragos en el Atlántico durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eran silenciosos, casi invisibles, capaces de atacar y desaparecer sin dejar rastro. Y más allá del combate, se convirtieron en verdaderos laboratorios flotantes, que mostraban al mundo que explorar las profundidades no era solo un capricho, sino una ventaja estratégica. Con la Guerra Fría, la tensión entre potencias también se trasladó al océano. La competencia no solo era por llegar al espacio,
también era por dominar el fondo del mar, y eso impulsó enormes avances tecnológicos. Uno de los más importantes fue la invención del Aqualung, o equipo de respiración autónomo, desarrollado por Jacques Cousteau y Émile Gagnan en 1943. Este sistema permitía a los buzos permanecer bajo el agua por largos periodos, con autonomía y movilidad. Gracias a él, Cousteau pudo filmar el fondo marino con claridad y mostrarlo al mundo. Su serie El mundo submarino de Jacques Cousteau despertó el interés popular por los océanos como nunca antes. Pero había un límite. Por mucho que el Aqualung revolucionara el buceo, aún era imposible llegar a las regiones más profundas. Ahí es donde entraron en juego los sumergibles tripulados, como el histórico Trieste. En 1960, el suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina estadounidense Don Walsh descendieron a bordo del Trieste hasta el fondo de la fosa de las Marianas. La cápsula estaba reforzada con acero y contenía una esfera presurizada de apenas 2 metros de diámetro. El viaje duró casi 5 horas. Al fondo, todo era oscuridad, silencio y presión, pero también historia. Habían alcanzado el lugar más profundo del planeta. Y lo más asombroso, al tocar el fondo vieron moverse una criatura parecida a un pez. Eso rompía la teoría de que la vida era imposible allí. Durante décadas, ese récord no fue superado. Fue necesario que apareciera James Cameron, sí, el mismo director de Titanic, para que alguien más repitiera la hazaña. En 2012, Cameron descendió solo hasta el mismo punto, a bordo del Deep Sea Challenger. Lo hizo no solo por pasión, sino para recolectar datos científicos y grabar imágenes únicas. Su sumergible estaba construido con materiales compuestos, luces LED de alta presión y cámaras de última generación. Más recientemente, con el desarrollo del Limiting Factor, un submarino ultrarresistente diseñado por la compañía Triton Submarines, más de 20 inmersiones han alcanzado la fosa de las Marianas. Hoy, 27 personas han logrado llegar al fondo de la Tierra. Una cifra mínima si la comparamos con las millones que han volado por el aire o navegado en superficie. Pero alcanzar el fondo no basta. Entenderlo es el verdadero desafío. Y para eso hace falta mapear. Aquí entra uno de los problemas más grandes de la oceanografía: la dificultad para cartografiar el lecho marino. A diferencia de la superficie terrestre o de otros planetas como Marte, cuyo relieve conocemos con hasta 5 metros de resolución por píxel, el fondo del mar se representa en mapas con una resolución de 1500 metros por píxel. Una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque los satélites no pueden atravesar el agua con suficiente precisión. La solución más común es usar sonares, dispositivos que emiten ondas acústicas hacia el fondo. Estas rebotan y regresan, permitiendo calcular la profundidad según el tiempo de retorno. Pero este método, aunque eficaz, es lento y exige una cobertura minuciosa del planeta. Imagínate hacerlo para todos los océanos del mundo. Ahí es donde surge el proyecto Seabed 2030, una iniciativa global lanzada en 2017 con un objetivo ambicioso: mapear el 100% del fondo oceánico antes del año 2030. Para lograrlo, han unido fuerzas barcos científicos, universidades, gobiernos y empresas tecnológicas. Cuando comenzó el proyecto, solo el 6% del fondo oceánico estaba mapeado con alta precisión. Hoy ese número supera el 20% y sigue creciendo. El objetivo final es alcanzar una resolución de 800 metros por píxel en zonas remotas y hasta 3 metros por píxel en áreas costeras y activas. Y lo más fascinante es que este mapa global no solo serviría para la ciencia, ayudaría a predecir tsunamis, entendería las corrientes oceánicas, optimizaría la instalación de cables submarinos e incluso facilitaría la búsqueda de restos de aviones y embarcaciones. Cada metro mapeado es un paso hacia lo desconocido, y cada descubrimiento una confirmación de que aún no hemos terminado de conocer nuestro propio hogar. Con cada metro que descendemos en el océano, no solo avanzamos hacia el conocimiento, también nos acercamos a un dilema cada vez más incómodo:
¿Hasta qué punto vale la pena explorar si en el proceso podemos arruinar aquello que intentamos entender? Durante milenios, la historia humana ha estado marcada por una ecuación peligrosa: descubrimiento más ambición igual a destrucción. Lo hicimos con los bosques, con los ríos, con las montañas, y ahora el mar profundo se convierte en el nuevo escenario de esa misma ecuación. La exploración del fondo marino ya no es solamente una empresa científica, es, cada vez más, un tema de interés económico, político y militar. Y esto plantea desafíos éticos urgentes. A medida que se mejora la cartografía submarina, como vimos con el proyecto Seabed 2030, también se abren puertas a industrias emergentes que antes eran impensables. Una de ellas es la minería en el lecho oceánico. En lo profundo del mar existen formaciones llamadas nódulos polimetálicos, pequeñas rocas ricas en metales como manganeso, níquel, cobalto y tierras raras. Estos minerales son esenciales para tecnologías modernas: baterías de vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, satélites y, por supuesto, la industria militar. En otras palabras, el fondo del océano podría ser la próxima gran fuente de materias primas para el siglo XXI. El problema es que para obtener estos recursos hay que remover grandes extensiones del suelo marino, destruir hábitats milenarios y liberar sedimentos tóxicos en zonas donde la vida evoluciona lentamente, y la recuperación ecológica puede tardar siglos o nunca ocurrir. Imagina arrasar una montaña en tierra firme. Ahora imagina hacer lo mismo a 6.000 metros bajo el mar, en total oscuridad, con ecosistemas frágiles que ni siquiera hemos estudiado por completo. ¿Vale la pena? Los defensores de la minería submarina argumentan que la demanda de metales para la transición energética lo justifica, que el desarrollo de energías limpias, autos eléctricos y tecnologías verdes necesita de esos materiales. Pero los críticos responden: ¿cómo puede ser verde una industria que arrasa con lo poco que queda intacto? Y este no es un debate teórico. Ya hay empresas con permisos de exploración en zonas del Pacífico, especialmente en regiones entre Hawái y México. Varios países, incluidos China, Rusia, Corea del Sur y Japón, están invirtiendo en tecnologías para extraer minerales a profundidades extremas. El fondo del mar se está convirtiendo, silenciosamente, en un nuevo campo de batalla geopolítico. Pero el impacto humano no se limita a la minería. La contaminación también ha llegado donde nunca pensamos que llegaría. En 2018, científicos encontraron bolsas plásticas y restos de microplásticos en la misma fosa de las Marianas, a más de 10.000 metros de profundidad, en el lugar más remoto del planeta. Allí donde ninguna luz llega, donde solo unos pocos humanos han puesto los ojos, el plástico humano ya dejó su firma. ¿No es eso simbólico? En el afán por avanzar, nos estamos llevando con nosotros los errores del pasado. Estamos proyectando en el fondo del mar la misma negligencia con la que contaminamos el aire, los ríos, las selvas. Y el problema es que en el océano profundo, las consecuencias pueden ser invisibles, hasta que sea demasiado tarde. Ahora bien, ¿significa esto que debemos dejar de explorar? No necesariamente. El conocimiento siempre ha sido una herramienta poderosa. Mapear el lecho marino con precisión, por ejemplo, puede salvar vidas. Ayuda a instalar cables de fibra óptica, a mejorar la predicción de tsunamis, a entender corrientes marinas y a anticipar el aumento del nivel del mar por el cambio climático. Además, puede facilitar la localización de naufragios, cajas negras de aviones desaparecidos y estructuras submarinas valiosas para la arqueología. Incluso hay estudios que vinculan el análisis del relieve marino con una mejor comprensión de los movimientos tectónicos, lo cual podría prevenir catástrofes sísmicas. El conocimiento no es el problema. El problema es la intención detrás del conocimiento. ¿Queremos conocer para preservar o para explotar? En este sentido, la ciencia tiene una doble responsabilidad. No solo debe avanzar en lo técnico, sino también en lo ético. No basta con llegar al fondo del mar. Hay que llegar con cuidado, con conciencia, con humildad.
Muchos científicos ya han levantado la voz contra la industrialización del océano profundo. Instituciones como la UNESCO, National Geographic y varios organismos internacionales han pedido moratorias para la minería submarina hasta que se estudien mejor sus impactos. Y algunas empresas tecnológicas, sorprendentemente, también se han mostrado reticentes a apoyar estas extracciones sin garantías ecológicas. La pregunta que queda en el aire es simple. ¿Podemos explorar sin destruir? ¿Es posible una ciencia que no repita los errores del colonialismo ambiental, donde lo nuevo siempre fue sinónimo de dominio y lo lejano de explotación? El océano profundo no nos pertenece, no es de nadie, o mejor dicho, es de todos. Es un patrimonio común, un espacio que guarda la historia de la Tierra, los secretos de la evolución, la memoria de lo que fuimos y quizás pistas sobre lo que podríamos ser, pero solo si lo tratamos con respeto, porque si lo destruimos antes de comprenderlo, nunca sabremos qué perdimos, y entonces sí, habremos fallado, no como científicos, no como exploradores, sino como especie. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, donde los mapas caben en el bolsillo y los satélites nos vigilan desde el cielo, aún queda un lugar donde la certeza se diluye, donde la tecnología se vuelve inútil y el conocimiento apenas roza la superficie. Ese lugar es el fondo del mar. Allí, en lo más profundo, no hay wifi, ni brújulas, ni caminos, solo presión, silencio y oscuridad. Una oscuridad tan antigua como la Tierra misma. Una frontera líquida que desafía no solo a la ciencia, sino al espíritu humano. Y aunque hemos enviado hombres al espacio, construido telescopios para ver el origen del universo y descifrado el genoma humano, aún no podemos decir que conocemos nuestro propio planeta. Esa es quizás la paradoja más inquietante del siglo XXI. Vivimos obsesionados con mirar hacia afuera, a las estrellas, a Marte, al cosmos, pero debajo de nosotros, en el lugar más cercano y accesible desde cualquier punto del mundo, se esconde un universo aún más misterioso. El océano profundo no es un simple entorno natural, es un espejo, uno que refleja no lo que somos, sino lo que aún no entendemos. Explorarlo es enfrentarse al vértigo de lo invisible, al peso de nuestras limitaciones, al reconocimiento de que no todo puede ser controlado, cuantificado o conquistado. Y sin embargo, seguimos bajando, seguimos preguntando, seguimos buscando. ¿Por qué? Tal vez porque en el fondo hay algo profundamente humano en ese impulso, un eco ancestral que nos empuja a ir más allá de lo conocido, una curiosidad que no se conforma con la superficie, una necesidad de comprender el mundo en su totalidad, incluso si eso implica arriesgarlo todo. Pero la pregunta no es solo científica, es también ética. ¿Estamos preparados para descubrir lo que yace en las profundidades? ¿Podremos resistir la tentación de convertir cada hallazgo en mercancía, cada criatura en recurso, cada abismo en botín? Hay quienes dicen que lo desconocido debe permanecer oculto, que hay misterios que no deben ser revelados, que el fondo del mar es uno de ellos, pero callar ante lo que no comprendemos no es prudencia, es miedo, y el miedo nunca ha sido un buen consejero. Lo que necesitamos no es ignorancia disfrazada de respeto, es sabiduría combinada con responsabilidad, es ciencia con conciencia, es exploración con humildad, porque si llegamos al fondo del mar y lo devastamos, no habremos conquistado nada, solo habremos firmado nuestra propia derrota, una derrota silenciosa, invisible, como el mundo que pretendíamos conocer. Pero si, en cambio, logramos estudiar sin destruir, entender sin explotar y observar sin corromper, entonces, y solo entonces, habremos dado un salto real como civilización. Y no se trata solo de biología marina, geología o tecnología. Se trata de nuestra capacidad de evolucionar moralmente, de crecer espiritualmente, de encontrar en el océano no un depósito de riquezas, sino una biblioteca sumergida de sabiduría natural. El fondo del mar no nos espera con odio ni con defensa. Nos observa en silencio, nos examina, nos pone a prueba. Cada vez que lanzamos una sonda,
Un submarino, un sonar. El océano responde con enigmas. Nos muestra criaturas imposibles. Nos regala formas de vida que brillan sin luz, que flotan sin gravedad, que existen sin oxígeno. Y en cada descubrimiento hay una lección, una advertencia, un susurro. No todo lo que puedes alcanzar debes poseer. No todo lo que puedes tocar debes transformar. No todo lo que puedes medir debes explotar. Tal vez el océano profundo sea la última gran oportunidad de redención ecológica que tenemos. Una zona sagrada, no por misticismo, sino por mérito, por haber permanecido intacta, por habernos esperado durante millones de años, sin pedir nada a cambio. Y ahora nos toca decidir. ¿Entraremos como invasores o como guardianes? ¿Como conquistadores o como aprendices? El siglo XX nos llevó a la luna. El siglo XXI puede llevarnos al abismo. Pero solo el siglo XXII dirá si supimos descender con inteligencia o con arrogancia. Porque el fondo del mar no es el fin del camino, es el inicio de otro. Uno que no va hacia abajo sino hacia adentro, un camino hacia lo más profundo del ser humano. ¿Y tú te atreverías a mirar?